sus lugares, hermano. Hay una hora todavía. Hay más palabras. Pueden seguir ministrando, hermanos. Pasen, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo. Quiero invitarles a abrir una escritura en el libro de Mateo, en los evangelios de San Mateo. Vamos a ver sobre la última cena del Maestro. Solamente un verso o un párrafo de lo que estábamos compartiendo ayer. Vamos a seguir en la misma línea, pero quisiera capítulo 26, verso 17, para tener en mente este verso. No solamente es para los ministros o ancianos o líderes, sino todos nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacernos esta pregunta. Porque pueda que usted no sea un líder, pero puede apoyar a alguien que está errado. ¿Está aquí, hermanos? Usted sabe que este mover ha habido más gente defendiendo a los hombres que a la verdad de Dios. ¿Está aquí, hermanos? Ha habido mucha gente defendiendo más a los hombres que a la verdad de Dios. Defendiendo más el nombre de la iglesia que a Dios, que a la verdad de Dios. Porque los hombres han llegado a ser tan queridos por nosotros, por la unción, por la palabra. Y no imaginamos que pudiéramos ser engañados a través de ellos. Pero quiero decirles que no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Cristo, en su palabra, en su espíritu. Sea fiel para corregir o decirle a alguien que cuando algo está mal, dígaselo, en el amor de Dios, como a padre, dice la Biblia. ¿Ven, hermanos? Y aquí dice en Mateo capítulo 26, y vamos a leer del verso 21. Ya estaban en la Santa Cena. Sepa, hermanos, que usted y yo estamos en una cena acá. ¿Ven, hermanos? Esta es la cena del Señor. No quisiéramos estar indignamente acá sentados. Dice, y mientras comían le dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle al Señor, soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Él le dijo, tú lo has dicho. Amén. Por eso es que yo decía que los hombres perversos, y no entiendan mal esa expresión, están sentados aquí cerca de nosotros. Puede ser. ¿Puedo ser yo? Siempre me pregunto, ¿cómo dijo esto? ¿Soy yo, Señor? ¿Cuántas veces me he preguntado yo en mis oraciones, Señor, no quiero ser esto? ¿Soy yo uno de ellos que te va a traicionar, que va a entregar, va a defraudar tu verdad? ¿Seré yo, Señor? Líbrame, Señor, de esto. Porque, hermanos, dice, ay, dice aquí, hay un ay. Usted no sabe, hermanos, y ya lo hemos leído, pero usted no sabe que la palabra que dice sea anatema, no hay una expresión más fuerte en la Biblia, hermanos, como esta palabra, sea anatema. Dice, sea maldito el tal, el que engaña, el que vende el cuerpo de Cristo, la verdad, o el que cambia o pervierte la verdad, el mensaje, o contamina. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Un ejemplo solamente en la Biblia, voy a tomar esta mañana un tiempo para ello. Pero es que necesitamos tener mucho cuidado de la verdad que nos fue dada desde el principio.
Si hace 40 y tantos años los que escuchamos esta verdad, no debemos dudar de lo que el Señor nos ha hablado, sino debemos mantener la verdad de Dios. No se vende la verdad, no se cambia, no se trastoca, hermanos, por otra cosa. No se mezcla. En Dios no hay esto, hermanos. Dice Dios es Dios, de dioses, con Él no hay dioses. Amén, hermanos. Él es el único y tenemos que mantenernos en esa línea. Mucha gente, como dije ayer, habla mucho de las verdades que hemos recibido, pero cuando tú les hablas de vivir bajo una cubierta o bajo un ministerio corporal, eso para ellos es, hermanos, como si usted le ofreciera ¿qué? Ellos huyen de eso. No, dicen, yo soy yo y Dios, soy libre. Yo y el Espíritu Santo. No me someto a los hombres. Pero si usted, hermanos, ve la Escritura, Dios levantó hombres en su iglesia. Amén, hermanos. Dios levantó un ministerio corporal. Hermanos, ustedes que conocen esto llamado el mover de Dios. Bueno, yo nunca lo conocí así cuando vine a la finca sobre el mover de Dios. Yo siempre vine porque realmente era un lugar de preparación, de concentración. Era muchacho, 15 años. Mover de Dios vine a escuchar cuando salí de la finca. No sabía que yo estaba en el mover de Dios. O sea, con el título, el mover de Dios. Pero sí entendía que era el fluir y el mover del Espíritu. Y muchas veces este nombre del mover de Dios, hermanos, ha quedado a un lado. Solo con el nombre del mover de Dios. Pero esto no quiere decir que el Espíritu de Dios no se mueve, no, sino que ha quedado para muchos solo como un nombre, porque el Espíritu de Dios ya no se está moviendo en ese lugar. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios, el mover del Espíritu, sigue desarrollándose en aquellos que lo permiten que en sus vidas siga trabajando el Señor. Y yo creo que ustedes también sienten esto, hermanos. No en vano están aquí. No por el nombre, sino porque quieren que el Espíritu de Dios siga trabajando en sus vidas. Amén, hermano. Yo también estoy en eso, en esa lucha, ¿no? Entonces, para muchos hombres de Dios, este es un terror, hablar de estar bajo cobertura. Ya hemos dicho, no es el nombre, no. Es el Espíritu de Dios. He visto hermanos, hermanas y aún miembros de la iglesia. Tenemos todavía un miembro en la iglesia que ella, hermanos, sale porque el Señor dice que le ha dado un don de ser profeta y sale y ve sueños y visiones y bueno, Dios dice lo guía y va y predica el evangelio por aquí, por allá, etc. Pero nosotros a veces no sabemos nada, simplemente está haciendo algo, pues. En un desorden, su vida estaba un tiempo sin matrimoniarse. Bueno, después dijo, eso no me falta, se casó y siguió lo mismo. Yo no tengo que ver nada con los ancianos, a mí se me ha dado algo y punto. Hermanos, nosotros hemos advertido a la luz de la palabra que no es la manera de conducirse. Ha hecho caso omiso, ha seguido lo mismo. Y ella como que reparte dones para sus hijos. Dice, mi esposo es profeta, mi hijo es profeta, mi hijo es profeta, todos reciben sueños, son visiones, con una familia completa de profetas. Yo le digo, ¿y quién da testimonio de lo que Dios te ha dado? Los dones que Dios nos da no es para tomarlos para sí, dice yo soy. Hermanos, los dones son dados al cuerpo para trabajar dentro del cuerpo. Aquí en la iglesia, y son el cuerpo el que da testimonio de lo que usted tiene. Amén, hermanos. No soy yo no puedo dar testimonio de mí mismo, de qué soy, aun cuando el Señor me ha llamado. Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia la que da testimonio. Dicen, ahí hay un talento, ahí hay un ministerio. Y trabaja corporalmente, no trabaja aisladamente. Y a veces se da el trabajo de pararse en la puerta y llamar a los nuevos, y empieza a ministrar, le dice, te he soñado, te he visto esto, y Y yo a veces cuando lo veo me voy y me acerco a su lado, me pongo a su lado para escuchar. Silencio se queda. Sí, hermano. No, hermanito, ya terminé. Son espíritus que se mueven, hermano. Muchas veces. Ha rechazado la autoridad. Nosotros no le hemos votado de la iglesia. Le hemos disciplinado que no participe al frente. Le hemos dicho, usted no va a ser parte de nada al frente, va a sentarse. Pero sigue. Hasta que ha llegado el punto donde Dios, que es la máxima autoridad,
lo agarró. Y un día en una oración escuché un espeluznante grito que gritó. Y lloraba y gritaba y dije, ¿qué pasó? Dios lo había tocado con una enfermedad muy letal. Ese momento pidió perdón a toda la congregación, a todos los ancianos, a todo el mundo. Se reconcilió. Pero qué tan obstinado es esa cosa en el ser humano. Empezó a mejorar y empezó a seguir en lo mismo. Eso es no entenderle a Dios. Hoy está con algo más fuerte, con la misma mano. Solo nos toca a los ancianos orar. Sentimos mucho por nuestra hermana. A pesar de todo lo que puede hacer, es una buena hermana, sí, muy servicial, pero no ha entendido qué es vivir bajo la autoridad de Dios. Creo que les comenté un poco sobre el centurión. El centurión dijo, yo soy el centurión, soy el mayor aquí. Todo el mundo se no, dijo, yo también estoy bajo, ¿qué dijo él? Estoy bajo, ¿qué? Autoridad. Y tengo soldados, a uno le digo, vaya, al otro le digo, viene, amén, hermanos. Pero estoy bajo autoridad. Y la autoridad no solamente es Dios, hermanos. Hay una autoridad delegada. Ya les di un verso, no tengo tiempo esta mañana, pero esa fue la primera verdad que Dios me enseñó o me reveló por su Espíritu cuando yo era muy joven. Y me duró casi más de un año meditar y escudriñar y buscar en la Escritura y todo lo demás. Y tratar de vivir, hermanos, ha sido parte de mi vida. Yo no tengo que, donde voy, estoy buscando a alguien siempre. ¿Quién es la que voy a someterme bajo él? No, es que el hermano de allí puede que no, sí, yo estoy ahí, voy a su iglesia, estoy bajo él. Hermano Gilberto, aquí estoy bajo, hermano Gilberto. Si mi hermano me dice, no predicas, no predico. Si mi hermano me dice, hermano, esto, aquello, tengo que recibirlo. Porque el que se ha tenido un encuentro con la autoridad, nunca estará rechazando lo que Dios ha establecido en cualquier lugar. El apóstol Pablo, aun cuando era tierno y no entendía mucho, se encontró con Jesucristo, con la verdadera autoridad. Y cuando el Señor le mandó ¿quién era este Ananías? Un profeta. Un siervo de Dios, él se sometió, amén, hermanos, para encontrar su liberación y su sanidad. Él no dijo, ¿saben? Yo soy Pablo. Yo he estado a los pies de Gamaliel, pues yo soy un máximo fariseo de los fariseos, no. Él sabía que en este reino, Dios, cuando pone autoridad, no son los más letrados, no son los más preparados. A veces el más insignificante que está ahí, Dios lo ha levantado para ser un anciano, un colaborador o alguien que esté al frente de su obra. Amén, hermanos. Encontramos entonces aquí, pasando entonces el repaso a Gálatas. Ahí nos quedamos ayer. Una vez más vamos a abrir la escritura. La escritura en Gálatas. Y cómo es que uno pervierte el evangelio. No es que hable otro evangelio, hable el mismo evangelio, pero cuando decimos que pervierte, quiere decir que empieza él o aquellos que quieren pervertir el evangelio a introducir algunos otros pensamientos, otras direcciones opuestas a la voluntad y al Espíritu de Dios. Empiezan a adulterar las cosas. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo, le dije, pero quiero leerlo una vez más, porque en Gálatas 1:6 dice que él estaba muy maravillado. No estaba maravillado de la maravilla que había, sino de cómo ellos tan prontamente, primero se habían alejado del Señor. Amén, hermanos. Se habían alejado del Señor, dice, del que los llamó, para seguir un evangelio que dice diferente. Hermanos, muchos de nuestros hermanos que han escuchado este mensaje han trastabillado en el camino, han introducido ciertas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios.
siempre han ido en contra de la verdad de Dios. Entendemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad, porque es Dios mismo en su palabra. Y todo hombre tiene que rendirse a lo que el Señor dice. Entonces, si en su palabra, ahí encontramos, como le dije al principio, que Dios puso primeramente en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y luego dio dones y operaciones y todo lo demás. Entonces, yo tengo que entender esta estructura, cómo es que Dios funciona. Todo fue por el Espíritu, ¿sí? Pero Dios ha establecido. ¿Y cómo se mueve esto? Esto tenemos que estudiar en la Escritura. Pero vemos aquí, dice el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Hay personas que perturban. Usted puede ver un lago, un remanso en paz. De pronto alguien viene y lo mueve, le hace un remolino y lo ensucia y todo lo demás. Pero, hermanos, y dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cómo se perturba? ¿Cómo se quita la paz a la gente? En los tiempos, quizás no lo lea, usted puede leerlo en Hechos 15:5, dice que había una secta de los fariseos que inquietaban a la iglesia a circuncidarse, ya están perturbando con una doctrina. Apocalipsis dice, son doctrinas y obras de los nicolaitas. Así es que ellos empiezan, hermanos, a perturbar, dicen que tienen que circuncidar, está bien, aceptan a Jesucristo, pero tienen que circuncidarse. Ya están perturbando. Y el apóstol Pablo tuvo que llegar a Jerusalén a un concilio total de todos los apóstoles, él también apóstol, y todos los ancianos y toda la iglesia para tratar este asunto. Y sucede, hermanos, que dice, Pedro dice, ha salido de nosotros unos hermanos que han inquietado, han perturbado a la congregación para hacer esta cosa, pero nosotros no le hemos dado orden. Ellos no lo autorizaron. Entonces ellos se ponen de acuerdo y se pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros de que no le impongamos otras cargas, y solamente dice sobre ahogado y fornicación y etcétera. Entonces sale Silas y Pablo por todas las iglesias para confortar el ánimo de los hermanos que estaban perturbados, como los Gálatas, hermanos, y entonces pusieron claro las cosas. Hermanos, esto siempre ha hecho el ministerio cada vez que ha venido, pero los hombres siempre se han empeñado en querer poner sus pareceres, poner sus pensamientos, buscar hermanos que están incautos por ahí, que están más dormidos como el camarón y como dice, se lo lleva la corriente, y es fácil de cazar y sembrarles lo que ellos piensan y creen. Y ha habido muchos hermanos que han andado así. Hasta este tiempo todavía sé que, porque esos espíritus no han muerto, están todavía en la iglesia. Y si usted quiere seguir así, pronto encontrará la muerte espiritual. Pero Dios está restaurando un pueblo. ¿Creen esto, hermanos? Dios está levantando su palabra una vez más. Y quién sabe, no haya otra oportunidad para usted. O si la hay, bien. Pero Dios siempre trae su palabra. ¿Y por qué es que esta verdad vino a mi corazón en el año 90? Mire, son del año 1990. Tengo unas hojas que ya están casi ahí acabándose. Y me duró casi todo el año meditar en esto. A raíz de que yo leía un libro, ustedes saben de Watchman Nee, ¿no? Un escritor Watchman Nee, seguramente habrán leído los libros. Y pasé por ahí foqueando y decía, el varón de Dios y el profeta viejo. Cuando yo leí ese libro me impresionó tanto que yo fui a orar. Le dije, Señor, yo quiero que tú me reveles a mí, así como les revelaba a ese hombre, yo quiero para mí una verdad que tú, por tu Espíritu, tú me enseñes sobre esto. Yo oraba de corazón. En ese entonces yo trabajaba madera por acá en Alto Pisci, en Novaya, estaban los 89, 90, 91, 92 que salí. Y yo seguía orando y meditando y regresando al pueblo y volviendo. Entonces llega un hermano que lo conocí en la juventud, en una convención juvenil en el año 88, creo, la primera en Lima.
muy ferviente el hermanito, de oración y todo lo demás. Y llega a mi casa y me dice, toca la puerta, pregunta y me dice, aquí vive el hermano, la hermana Marta Cueva. Yo recién estaba casado un año, era el viernes y vivía en la casa de mi suegra. Y cuando me ve me dice, varón de Dios, me dice. Esa palabra me sonó fuerte, porque justo estaba leyendo sobre el varón de Dios y el profeta viejo. Ahí empieza la enseñanza que Dios me quería dar. Y me dice, varón de Dios. Yo le digo, hermano, ¿cómo estás? He venido a buscarte, me dice, hermana, estoy aquí en Pucallpa. Y yo siempre tengo mucho cuidado con toda persona que se acerca a la iglesia o viene a mi casa. Le digo, si lo conozco, le digo, ¿cómo estás? ¿Tu esposa? ¿Tienes familia? ¿Vas a la iglesia? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el anciano con cuál fluyes? Y él empieza a hablar, y empieza a revelar también sus problemas con la esposa, la separación, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, sinceridad del hermano. Lo recibí en casa, estuvo una semana. Después se le dijo, vengo buscando a un hermano tal. Es un apóstol, me dicen, sí, le digo. Caramba, ya sí se ve aquí me hago, le digo, te voy a llevar. Lo llevé a la casa del hermano. Y cuando él llegó ahí, la tarde vino y me dijo, hermanito, hasta aquí fue, voy a llevar todas mis cosas. Bueno, dije, el varón de Dios, esa expresión que me decía a mí, el Señor me dijo, Él es el varón de Dios, que vino con un mensaje para Jeroboam. Ahí empieza la historia de 1 Reyes 12:13. Yo estaba leyendo esa escritura. Entonces, él llega y me dice, pero antes que él vaya, durante toda esta semana, era un varón que se había llenado de todos los folletos del hermano Samuel Fay. Digo sí porque él se sabía todos los mensajes. Y así, le di púlpito, predicó un día al pueblo, amén, gloria a Dios. ¿Quién no se goza cuando escucha una palabra del cuerpo de mover? Y salió y otra vez y darle el culto, todo lo demás. Pero todo era aquí, el intelecto. Por eso es que hermanos Mauro Rubén dijo, no vengas solamente a escuchar un mensaje, no vengas solamente a cantar un cántico. Ven y escucha y pregunta al Señor que te dé una convicción personal de esa palabra que estás recibiendo. Amén, hermanos. Que te dé una convicción de lo que estás escuchando. No hablemos cosas por hablar tampoco. Yo llevo desde muy tierno esto, hermano, en mi corazón. Después lo corroboré con lo que decía el hermano Samuel Fay, aun cuando lo conocí una sola vez, cuando tenía 12 años en la ciudad de Trujillo, porque yo vengo de allá. Y él enseñaba, dice, nunca prediques lo que no andas. Ese era el mensaje del hermano Samuel Fay. No prediques, nunca prediques lo que no andas, lo que no caminas. Y yo cuando empecé la finca, realmente yo no predicaba fácilmente al frente. Yo todo un año me duraba la meditación, el estudio, y solamente cuando ya veía que estaba en mis pies, en mi vida y mi corazón, y todo empapado de eso, recién salía al frente y lanzaba el mensaje. Y me preparaba porque siempre tenía que, y si alguien se levanta y me da la contraria, ya tengo aquí que responder, porque todo el Señor te da. Porque no falta a veces quien contradice la palabra. Me he encontrado en algunas oportunidades como enseñador de la palabra, que a veces no te preguntan, y si tú no sabes, respondes en la luna. Entonces uno tiene que estudiar, escudriñar sobre el tema de autoridad o cualquier otro tema, sobre gobierno o sobre voluntad de Dios o cualquier otro tema. Tiene que uno estar empapado de esa verdad que enseña. Y hermanos, el hermano estaba muy bien recibido, bien querido, pero este varón de Dios se fue al profeta viejo. Y en ese entonces, como yo estaba hablando de la gran división que se dio, a este pobre varón de Dios lo usaron como un caballito de batalla para lanzarlo, para dividir la iglesia. Increíble. ¿Sabes cuál fue el último mensaje que nos predicó después que estaba liberado? Trazó la línea de Abraham y Lot.
públicamente hizo un mensaje. Dijo, aquí está Abraham y aquí está Lot. Aquí está Lot con los pastos verdes que recibe los dólares de Norteamérica y que empezó a disertar que se salieron del mensaje y todo lo demás para todos nosotros. Y aquí están los que caminan por la fe. Total, él ya estaba haciendo una división, primeramente, por medio de la palabra, usando el mensaje del cuerpo. Pues el libro es peligroso. ¿Quieren leer la historia del varón de Dios? Véanlo en Primera de Reyes. Abran su Biblia solamente para señalarles dónde está. Yo les voy a disertar para ganar el tiempo porque una hora no nos va a dar. Si yo leo los 2 capítulos se va a ir media hora. Pero abran ahí, Primera de Reyes capítulo 13. Entonces el Señor me dio esta escritura. Justo cuando ya lo tenía la escritura meditando, lo estaba escudriñando, pero cuando llega el hermano se mostró el cuadro más claro. ¿Qué había sucedido, hermanos, antes de esto? Y es otro mensaje que yo estaba buscando una respuesta del Señor desde el año 2017. Escuchen bien, 2017, otro mensaje. Y recién el mensaje se me fue terminado en el 2022, o sea, el año pasado recién completé el mensaje. Ustedes dirían, yo era antes más impaciente, yo quería que el mensaje sea ya de punta a punta en medio año, un mes. Pero a veces uno no entiende cuáles son los propósitos de Dios. Y uno hay que esperar, muchas veces Dios no te va a revelar algo todo totalmente. Te puede dar una parte hoy, mañana te da otra parte, y después te da otra parte. Pero en este caso del profeta Jeroboam, Dios me había dado gran parte completa del tema y un cuadro visible. Hermanos, cuando Salomón estaba reinando, gobernando después de David, el pueblo era uno solo. Amén. Un solo pueblo. Cuando entra Roboam, el pueblo se parte en 2. Y Jeroboam, Dios le había hablado que le iba a dar 10 o 11 tribus. Dios le había hablado. Y fue la oportunidad que él pudiese realmente responder a Dios, estar en el lugar de Salomón, pero él siendo el rey. Pero lo que hizo Roboam fue algo terrible. Él tergiversó, corrompió o adulteró todas las cosas que el Señor había puesto en su sola voluntad. El hermano cambió la fiesta de las fechas de las fiestas de la Pascua y todo lo demás. Él hizo dioses, hizo becerros de oro de adoración y le dijo al pueblo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y lo más terrible es que él levantó sacerdotes de los que no eran de la tribu de Leví, los que no tenían ningún llamamiento al ministerio de servicio. Eran hombres que no estaban llamados al servicio de Dios, porque Dios había dicho que Leví sería la tribu que estaría sirviendo delante del Señor. ¿Han leído la escritura? Sí. Entonces este hombre empezó a pervertir. Y entonces un varón de Dios viene y empieza a profetizarle en el altar y le dice, mira, altar, altar, llegará el día que sobre ti quemarán huesos de gente. Y entonces él dio una señal, dice que el altar se quebró en 2 y la ceniza se derramó. Y ahí Jeroboam extiende la mano para dijo, agarre, prendele, y se le secó la mano. Y entonces el clamó al profeta y le dijo, ora por mi mano que sea restaurada. Y él oró y le fue restaurado. Y le dijo, te voy a dar bienes, pasa, come y bebe. Y él dijo, no, yo no voy a entrar porque me fue dado orden de no beber y no comer en este lugar y que no vuelva por el mismo camino. Y se fue. Pero los hijos de un viejo profeta estaban ahí viendo todo eso y contaron a su padre y dicen, mira papá, llegó un varón de Judá, o sea, de que al día no recuerdo bien esta escritura, y le dijo, hizo esto y aquello. ¿Y por dónde se fue?
este camino. El profeta viejo fue, lo alcanzó y lo convenció. ¿Y qué le dijo? El Señor me ha hablado. Yo también soy profeta. ¿Cuál era la orden primera? Que no bebiese, que no comiese y que no volviese por el mismo camino. ¿Cuál fue la orden que nos fue dada cuando recibimos esta palabra desde el principio? No permitas que nadie ni nada nos separe de nuestra comunión en Cristo. Y ese mensaje sigue siendo, amén, hermanos. Aun cuando haya desacuerdos, no es división. Aun cuando yo puedo tener otro sentido, otro nivel de conocimiento, no es división. Porque ya les dije, no hemos sido unidos en la doctrina y en la revelación. No hemos sido salvos por ello ni bautizados por ello. Hemos sido salvos por la sangre del Cordero y también hemos sido, hermanos, bautizados por un solo Espíritu. Y eso no se puede negar. Todos tenemos el mismo Espíritu. Amén, hermanos. ¿Y cómo podemos desunirnos? Pero el diablo sabe cómo trabajar. Busca la manera. Lo que al diablo más le encanta es dividirte, hermanos. Separarte de tu hermano. No, yo no lo odio, mi hermano, pero no puedo estar a su lado. No, yo no puedo. Yo no odio a mi hermano Carlitos, pero no puedo trabajar con él. Él que vaya por su lado, yo voy por mi lado. Listo. ¿Cómo se va a edificar la casa de esa manera? Así es que ahí estaba el profeta trayendo al varón de Dios. Él, hermanos, de la orden que le fue dada, él fue convencido y volvió e hizo lo que el profeta viejo le dijo. Le dio de comer, de beber, y el mismo profeta viejo le profetiza. ¿Quiere leer la escritura conmigo esta parte? El capítulo 13 y el verso 19. 19 conmigo. Pero vamos el verso 14 para entrar un poquito más en la escritura. Primera Reyes 13:14 dice: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba, ¿qué? Agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le enció el asno, y yéndose le trepó un león en el camino y le mató. ¿Cuántos preciosos varones de Dios que tenían corazón muy sincero? ¿Cuántos preciosos hermanos que han estado en este caminar han sido engañados por un viejo profeta, por un ministro que el Señor ya los había desechado? Y muchos piensan que cuando hablamos de un vaso desechado es que tiene que botar la iglesia. No, hermano, el desechado puede estar sentado en la iglesia o puede estar todavía por ahí a nuestro lado, pero Dios ya lo ha desechado. Pero hay muchos buenos hermanos que por amor a ese vaso, como dije, por amor más a la persona, están ahí y reciben instrucciones y reciben directivas y hacen y tratan de organizar algo, orquestar algo dentro del cuerpo. Yo les quiero decir que eso ya se está terminando. Pero
ese espíritu no muere. El instrumento, los instrumentos pasan, luego levantan otros. Pero quiero decirles que ahora es Dios quien está realmente Él tomando la acción de derribar a todos aquellos que quieren vivir en una jerarquía o en una anarquía. Jerarquía es aquellos que quieren estar como reyes, piensan que pueden gobernar al pueblo de Dios como hombres. Y anarquía es como aquellos como Jeroboam que pueden rebelarse sin vivir sin autoridad, sin control de Dios. Y tras tocar las cosas, miren, hermanos, muchas veces usted va a ver algunos que siempre salen así disgustados por alguna raíz de amargura. Siempre va a llamar a gente y le va a decir, ven, trabaja conmigo, ven, vamos. Cuando está a tu lado te dice, ya te voy a constituir anciano, tú eres un llamado del Señor, vas a comenzar aquí, tú allá no has tenido ancianato, aquí vas a tener ancianato, tú no eres profeta, aquí vas a ser profeta. Te vamos a hacer cargo, el otro, etc. Y hay gente que está en el reino a veces tratando de buscar un lugar, un cargo. Lejos esté de nosotros buscar un lugar. Seamos siervos nada más del Señor. Amén, hermanos. Pablo dijo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Apolos? Servidores nada más de Dios. Amén, hermanos. Otros se jactan por los hombres. Yo de Pablo y de esto. Mire, hay una escritura y a veces hay grupos que se jactan y chocan uno con el otro porque está con el mejor y el otro está con el menos. Hermanos, miren, es una ignorancia esa jactancia. Porque usted cuando ve la escritura, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, abra conmigo su escritura. 1 Corintios 3, capítulo 3 de Corintios, verso 21. Corintios 3:21 dice, así que ninguno, ¿tienen hermanos? A los que les gusta gloriarse a los hombres. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque, ¿por qué? Todo es vuestro. ¿Cómo te puedo decir a ti que yo estoy con fulano y tú no? Porque si todo es vuestro. Sea Pablo, sea Cefas, yo le decía hermanos, sea hermano Bari, sea hermano Vigrier, sea Andrew, sea quien sea, todo es vuestro. Sea Frank López, sea quien, Tony Cárdenas o Tony Cachen, los tones que ya también el Señor los ha, algunos ya lo ha llevado, otro ha quedado postrado. Sea que fuese, todo es vuestro. ¿Por qué hacer distinción como que hay algo para, como unos después y yo tengo una consideración? Un grado de... No. Dice, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo porvenir, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Amén, hermanos. Y vosotros de Cristo. Amén. Pero miren, ahí no termina Pablo, sabía muy bien el orden. Y dice, y Cristo de Dios. Porque ni aun Cristo se movió individualmente de Dios. Amén, hermanos. Él cuando estaba en la tierra dice, yo no hago mi propia voluntad, no hablo mis propias palabras, no juzgo con mi propio juicio. Él hablaba lo que el Padre le daba para hablar. Amén, hermanos. Él juzgaba conforme al juicio de Dios. No era él. Eso es lo que el Señor nos enseña. Así que encontramos a Jeroboam ahí. ¿Qué sucedía, hermanos? Este viejo profeta vio todo lo que hacía Jeroboam, pero sus ojos estaban tan cegados que no podía ver el mal o el pecado que se estaba dando en el pueblo. ¿Por qué no fue usado él para ir en vez del varón y para tratar pecado? Eso sucede con los hombres muchas veces, hermanos. Cuando Dios desecha, ellos ya no ven, no sienten la lepra. ¿Saben qué es la lepra, no? Es una enfermedad, dicen que cuando uno es leproso, dicen, no siente si pisa frío, si pisa caliente. No siente. Y yo doy testimonio de eso porque yo vi, aquí creo había de Chacho más abajito un señor, no sé cómo se llamaba.
y nos tocó viajar con él en ese bote. Y ahí había, de Alfonso Ruiz, ¿no? Ahí había que habían preparado la candela, el carbón para hacer, como dicen, el bote y la comida. Y ese varón va a avanzar y pisa el carbón, todo, ¡eh, cuidado! No sentía ni el fuego. Entonces entendí que la lepra, el pecado, te vuelve insensible. Muchos hombres de Dios, preciosos hermanos nuestros, los amamos todavía en el Señor, velamos en alguna manera económicamente por ellos, hablo en verdad, en amor de Dios, sean de lejos o de cerca, todavía los atendemos de alguna manera, pero no han podido volver a esta línea de la palabra. Es más, no quieren volver. Pero Dios ya ha desechado. Dios está levantando un nuevo ministerio y un remanente, un pueblo de Dios. Y usted no se puede quedar ahí. Tiene que usted despertar, hermano. Sucede que él vio todo esto y no veía nada. Delante de sus ojos vio la idolatría, y él no protestaba, porque un profeta de Dios está para protestar, para anunciar, para atalayar o para avisar, amén, hermanos, el peligro, para que el pueblo no caiga en error. Así que Jeroboam había hecho todo esto a ojos del viejo profeta. Dios tuvo que usar otro varón, pero el varón de Dios también perdió, hermanos. La orden no obedeció. Ha sucedido con muchos siervos de Dios que han entrado en la misma línea. Preciosos hermanos, siendo embaucados o también entrado en lo mismo. Al final ha encontrado la muerte espiritual. No, pero los que alaban al Señor sí, tienen congregaciones que predican sobre el cuerpo, el mover y todo demás, pero no tienen ninguna relación con lo que es el resto del cuerpo en el mundo. Ah, sí, pero están en las convenciones, sí, hermano. Yo veo mucha gente, muchas iglesias y hermanos que van a las convenciones, se sientan, hasta en nuestras reuniones se sientan. O podemos votarlos, la casa es para todos. Pero cuán comprometido estamos con esta verdad. Porque no se trata solamente de saber, se trata de si estamos viviendo o no bajo esa verdad. Usted, iglesia, aquí tiene que definirse un día. Yo no vengo a hacer definir a usted. Inclínate acá. Yo soy lo que más detesto de los predicadores de mi entorno que dicen, vaya y dígale que tiene que venir bajo esta cobertura. Y le digo, a mí no me ha enviado el Señor a traer gente bajo ninguna cobertura, ni del buen pastor ni del tabernáculo. A mí me ha mandado el Señor a predicar la palabra, y si ellos entienden la palabra, ellos van a entender y van a buscar esa comunión. Amén, hermanos. Y si no les ha despertado, pero ahí estaremos hasta donde el Señor nos diga, y cuando el Señor diga, ya basta, entonces ya no iremos. No se trata, hermanos, de mí ni de usted. Se trata de que el Señor nos mueve, y si Dios dice va, es porque Dios tiene algo que ver. Amén, hermanos. Si no fuera Dios. Aparte que los amamos en el Señor. Pero, hermanos, hemos visto algunos que ya han fallecido. Preciosos hermanos que yo conocí. Ahí estaban en las convenciones atrás, sentados, escuchan la palabra y salen y predican esa misma palabra, porque esta palabra es muy buena. Pero no saben cuán malo es cuando uno no camina en ello. Algunos hermanos mueren como si fuesen personas que no tuvieron nada o nadie, tan solitarios, llenos de enfermedades. Y digo, Dios, ¿por qué tenemos que llegar allá? ¿Quiere Dios ese tipo de muerte para sus hijos? No. Dice que Dios se goza en la muerte del justo. ¿Amén, hermanos? En paz, gozo. Hay hermanos que llegan al final y dicen, hermano, un hermano dijo, sácame del hospital. Le dijo a su familia, llévame a mi casa. Hasta aquí fue. Y alegre, el Señor ya viene por mí. Tuve mi hermano segundos, desconocieron que ya falleció. Me compartieron que el día que él falleció dijo, ya hasta aquí fue la hora. Ya me están esperando, ya me voy. El Señor viene por mí. Qué tremendo.
esa seguridad de que estás yéndote con el Señor. Pero hay gente que se va en medio de un dolor, al menos por los dolores y enfermedades, Dios los va purificando también para ayudarlos. Amén, hermano. Aquí vemos, hermanos, este profeta engañó al varón de Dios con el título de yo también soy profeta. Por eso es que, no, hermanos, tenemos que tener un espíritu de discernimiento muy así claro para saber cuándo es Dios y no es Dios en el vaso de Dios. Si no, vamos a ser engañados fácilmente. No te dejes llevar por la fama o por lo que puede ser tu amigo o qué sé yo, no. No hagas eso. Tienes que ir a la luz de la palabra. ¿No, hermanos? Yo tengo una línea de familias que son de la línea del Evangelio. Tenía uno de ellos que era el pionero en el norte y todo el tiempo venía y me decía, José, ¿qué es esto, que el otro? Yo lo miraba, le digo, tío, era mi tío. No, le digo, estás mal. Le digo, no, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo? Me dice, tío, no, le digo, no estoy perdiendo el tiempo. Estoy quieto. Si el Señor me dice, no me muevo, es la orden, no me muevo. Si el Señor me dice, muévete, me muevo. Si el Señor me dice, vete allá, voy. Y si no, deja la iglesia, la dejo, pero el Señor no me ha dicho nada todavía. Hay muchos hermanos que salen de la iglesia porque dicen que ahí ya no pueden servir, que Dios les ha dado una palabra y que tienen que ir al sitio. ¿Saben qué han ido a hacer? Han ido a hacer un becerro de oro de la iglesia que han salido. Hay mucha gente que han hecho de la iglesia conforme a la obra de sus manos. Lo han moldeado de tal manera que esa iglesia les dé la reverencia, que los considere el pastor Ausberto, ni siquiera hermano, el pastor fulano. Y te vamos a dar, como dice el hermano, no solo 1.500, te vamos a dar 3.000 soles para que pastorees la iglesia acá. ¿Qué te parece? Qué tentador. Hermanos, somos seducidos por si acaso, pero a veces tú no puedes tener esta tentación, pero aún estando dentro de la iglesia, tú quieres ser bien visto, entonces empiezas a manipular a los hermanos, a hacer cosas dentro de la iglesia para que aparezcas como es que estás arriba de los demás, o que tienes una consideración tal. Y a veces nosotros nos miramos a los demás y decimos, oigan acá, decimos, qué bárbaro. Tan bajo pueden caer. No pueden aprender que somos siervos solamente y que no tenemos que manipular a nadie para que nos consideren. Hermanos, o nos aprueben. Pablo decía, aprobado como obrero por Dios. Amén, hermanos. La aprobación no viene de los hombres. ¿De quién viene la aprobación? De Dios. Aprobado por Dios. Una de las cosas delicadas que estamos viendo aquí, hermanos, acerca de Jeroboam, que Jeroboam levantó hombres y los puso en el servicio de Dios sin tener el llamamiento. Hoy por donde vamos encontramos hombres que dicen, a mí me levantó fulano de tal, o fulano de tal. Otro dice, a mí me constituyó el hermano Samuel Fay, el hermano Frank me trajo. Pero si tú los ves en su servicio en la iglesia, no es quien el que realmente confirma tu ministerio, sino es que si el Señor te aprueba y estás trabajando como debes, estás bien. Pero si así quien te haya confirmado, pero no estás respondiendo al llamado de Dios, yo les digo así, mejor vete a la banca y deja que levante otro el Señor. Si yo ya no doy más, me voy a sentar y voy a dejar que los demás sigan. Amén, hermanos. Es verdad que nuestro llamamiento no tiene fin, pero si ya no estamos respondiendo, hermanos, si nos hemos quedado como el viejo profeta ahí, que ya no vimos ni vemos el mal en el pueblo, no tenemos una palabra más, ¿qué hay que hacer?
Deja que el Señor use a aquellos varones que tiene, amén. Más bien uno hay que estar. Pero a veces se torna difícil porque los viejos profetas que a veces que no pueden, están estorbando a los nuevos que suben. Ese es otro problema en la iglesia. Este es un mal en la iglesia. Es un mal que lo estamos viendo todavía en nuestros medios. Pero Dios está apresurando su obra. En estos tiempos más que nunca Dios está apresurando su obra. Yo estoy de acuerdo con el mensaje que dicen los hermanos. Hablamos del mensaje, el principio que hemos recibido, de que no debe haber divisiones. Amén, hermanos. De que todos debemos ser uno. Amén, hermanos. Pero yo les digo que todavía ese tiempo no es hoy. Pero esa es la verdad que debemos tener, sí. En el tiempo de Pablo, él empieza con ese mensaje de la unidad. Pero cuando usted va leyendo las epístolas más adelante del apóstol Pablo, dice: oigo entre vosotros que hay divisiones. Y es más, dice, y es preciso que haya entre vosotros disensiones. Que es preciso que haya. Sí, ¿con qué fin? Con el fin de hacer manifiesto a aquellos que han de ser aprobados o desaprobados. Eso sí que me causó algo tremendo. Más lea 1 Corintios capítulo 11. 11:17. Estamos en la cena del Señor. Amén, hermanos. Cuidado, hermanos, meta usted el pan en la unción, en el vino, y después salga vendiendo al maestro. Pregúntese, ¿seré yo? No preguntes, ¿será fulano? No. Los discípulos, cada uno se preguntaban, ¿seré yo? Eso tiene que estar muy claro, que no seamos nosotros. Amén, hermanos. 11:17 1 Corintios dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Dígalo usted, ¿qué hay? Divisiones. Y en parte, ¿qué dice? No creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. O sea, hermanos, nosotros estamos en un examen, si ustedes lo saben, ¿no? O sea, aquí no están todos los que deberían ser. Estamos en el examen. Aquí vamos a ver quién aprueba y quién desaprueba. Amén, hermanos. Y ojo que el examen no lo traen los ancianos. No. El Señor mismo está trayendo el examen a su pueblo. Amén, hermanos. Trae su palabra primeramente, nos comparte, y usted va a ver si hace contrario a la palabra, usted ya desaprobó. Yo ya desaprobé. ¿Por qué Dios permite esto en la iglesia? ¿Están todavía en Primera de Reyes 13, hermanos? Primera de Reyes 13, ¿todavía están o ya lo perdieron? Voy a entrar al segundo mensaje que les dije que recién el año pasado el Señor me dio la respuesta total. Y esto comparto por todo el Perú, a los hermanos del Perú, a los ancianos, diciéndoles: dejemos de estar luchando contra nuestros hermanos. Ya vengo 2 años en esto. En las reuniones diciéndoles: hermanos, no tenemos por qué estar apuntando o marginando a alguien que causa división o esto. No. Aquí hay algo que el Señor nos ha enseñado. Y encontramos en el capítulo 12 de Primera de Reyes, si están conmigo, y en el verso 24, Dios mismo a veces puede propiciar una división con un fin. Así es que no es nada extraño, porque Dios mismo lo puede hacer. Pero no es que eso quiera Dios, no.
pero a veces Dios lo puede propiciar. Y dice aquí, así ha dicho Jehová, después que ya se había separado Jeroboam de Roboam, dijo Jeroboam: Israel, tus tiendas, provea 6 y su casa, listo, y se abrieron. Roboam se fue con una tribu, el resto se fue con las 10 o 11 tribus. Y cuando Roboam manda a cobrar los tributos, dice que lo apedrearon al tesorero y le arrancó en su carro y se fue. Y fue a armar 180,000 soldados bien armados para hacer volver la casa de Judá, la casa de Israel. Entonces, cuando él ya estaba listo para ir a la guerra y a enfrentarse para hacer volver el pueblo a él, el reino, dice así el 24, llega un profeta de Dios y dice: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa. Y miren lo que dice: porque esto que ustedes ven, esta división del reino, lo he hecho. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Jehová. Jehová hizo la división, sí, Jehová hizo eso. Eso lo he hecho, ¿qué? Yo. Y es más, digo, y ellos oyeron la palabra de él y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Yo estaba preguntando al Señor durante esos años por la problemática del país, en el norte, y digo: Señor, ¿cuál es la palabra? Y el Señor me dijo: justamente yo los estoy exponiendo a todo el país en el Perú para ver si va a haber jerarquía o anarquía. Y nos dimos cuenta que en la mayoría de cuerpos del Perú hay mucha jerarquía en los ancianos. De ahí el problema de que siempre va a haber anarquía. Pero eso no es tampoco, hermanos, como alguien dice: entonces está bien, por eso no. Sino que también en el corazón del hombre hay anarquía. Que anarquía es algo que no recibe o no vive bajo ningún control o gobierno. Es una persona que no admite el gobierno. Hay mucha gente que le gusta vivir así, en anarquía. Libres. Ellos mismos son jueces de sí mismos. Pero si usted ve en el verso 6 del mismo capítulo, cuando él pide consejo a los ancianos y le dice: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y el verso 7 le dice: y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Esta es la palabra que Dios le había hablado por los ancianos a Roboam, que él debería ser un siervo. Sí, era el rey, pero debería ser como un siervo. Es verdad, hermano Daniel, hermano Carlos, Osberto, que somos ancianos, amén. Estamos en la primera plana, pero ¿qué somos? Siervos. ¿Qué somos? Siervos. Dice: con palabras buenas y sirvieras a este pueblo estará agradecido y todo el tiempo estará aquí. Amén, hermanos. Y eso no nos garantiza de que no habrá rebelión. Habrá rebelión, pero como estamos siendo siervos del Señor, ¿sabes qué sucede cuando tú estás bajo la cobertura de Dios? Cuando surge rebelión o cualquier cosa, Dios mismo trata con el problema en el pueblo. O usted mismo con el Señor también trata, así como Moisés. Moisés, hermanos, trató con Coré y oró al Señor y Dios lo guió, le dijo: si hoy día Dios no hace algo nuevo y abriese la tierra y los tragase, entonces Dios no está conmigo. Pero Dios estaba con él y se abrió la tierra y tragó los 250 rebeldes con todos sus familias. Porque, hermanos, algo muy delicado quiero decirles en este reino de Dios es que rebelión Dios no lo pasa por alto. Rebelión es el único pecado que Dios te va a traer a juicio siempre, tarde que temprano. Por eso es que los hijos a veces creen que pueden pasar a los padres. No, Dios los encuentra en el camino.
Esposa, tienes tu esposo, ten mucho respeto a la esposa. Esposo, ama y sirve a tu esposa. Amén, hermanos. Sé como un siervo. Porque de la manera como tú tratas a tu esposa, es como vas a tratar a la iglesia. Amén, hermanos. No vengas acá que andas peleando y con tu esposa en la casa y desobedeciendo, renegando y dices, yo soy un siervo bueno. No, la misma forma como tú vives allá, vas a tratar acá. Porque la iglesia se compone de las familias aquí. Amén, hermanos. Y eso tenemos que aprender cada uno de nosotros. Tenemos que aprender. Así es que ahí está el consejo. Pero Dios permitió. Dios ha permitido y en todo el país Dios está sacudiendo a todos los grupos. A todos los grupos. Pucallpa también ha sido sacudido. Todos los grupos. Dios está sacando toda jerarquía, toda rebelión, toda anarquía. Y Dios está poniendo siervos. Y algunos todavía no se dan cuenta. Y cuando a veces alguien se quiere levantar o sublevar y decir algo contra la obra del Espíritu Santo, Dios le toca. Y cuando le agarran, dicen, hermanos, oren por mí, hermanos, tengo esto, y no saben que Dios los está trayendo a juicio. O algo sale mal. No estoy tratando de infundirles temor de que les va a ir mal, pero traten, hermanos, siempre de obedecer lo que Dios dice a través de su palabra. Esto fue la última palabra que recibí el año pasado cuando ya entendí y dije, Dios, gracias. No tengo yo por qué estar luchando con mi hermano, ni contendiendo con mi hermano. Lo único que tengo que hacer es lo que dice Filipenses 2:5. Alguien abre su Biblia, quiero terminar ahí en esa palabra, que se está hablando mucho sobre esto en estos días, sobre la cruz. Filipenses 2:5. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Quiero agregar algo. Esposa, si tú sirves maltratos de tu esposo, o el esposo no te es fiel, no es temeroso de Dios, pero si tú sirves al Señor, si tú buscas a Dios, Dios te hará justicia. ¿Está acá, hermanas? Dios te hará justicia. Pero tienes que servirle de corazón. Amén, hermanos. Para que Dios responda. Amén, hermano Levi. 2:5. Haya pues en vosotros, ¿ese no? Sí, eso es, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siga. ¿Ese no? Sigan los 2 versos más que sigan. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Primero dice, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino dice que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, dice, en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose que obediente. Haya pues en vosotros ese sentir, hermanos, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? De cruz. Amén, hermanos. Se nos habla de la cruz. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a morir? No cualquier muerte, la cruz. Crucificando, mortificando el pecado de nosotros. Amén, hermanos. Ambiciones, pretensiones, fama, dinero, avaricia, lo que sea en el reino de Dios. Tenemos que depurar, ser depurados de todas esas cosas. El servicio al Señor es por amor, hermanos. Es por amor. No es por ganancia, hermanos. Por eso es que usted va a ver que ninguno de los ministros de Dios en este mover del Espíritu no tenemos un sueldo. No hay un sueldo. Un sueldo X que diga, de aquí ya llega el fin de noviembre, voy a cobrar cuando voy a Pucallpa. No. Todos trabajamos. Pero se enseña a la iglesia, sí, a dar, a diezmar, a ofrendar. Y ya les dije, bueno, en la iglesia nuestra, solamente el 10% del diezmo se destina a los ancianos. Y el 10% al ministerio a nivel del mundo que viene, guardamos en la iglesia para ellos. Lo hemos hecho un poco escritural de acuerdo a Levíticos, pero no es algo a copiar. Un 40% para los obreros que van, pasajes y todo lo demás. Y queda un 30% para las viudas, los huérfanos y los menesterosos. Y créanos que, hermanos, Dios nos ha dado un trabajo con una solvencia suficiente. No ganamos mucho dinero, pero tenemos lo suficiente. Podemos darnos tiempo para viajar por el país. Personalmente yo fuera del país. Nuestro hermano Rubén tiene un buen trabajo, sí, pero él dispone su dinero, él a veces gasta, invierte en el reino. No está midiéndose y Dios responde, Dios bendice. Y es por eso que tal vez nosotros no le vamos a acompañar hasta el último día a la convención, porque él debe entrar mañana a la medianoche a trabajar. Y esta es la última participación que tenga yo, no sé si más tarde pueda ser como Dios nos guíe. Hay otros vasos que estarán también ahí con ustedes, que todavía no han predicado, pero siempre Dios está fiel a su pueblo. Hermanos, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Tenemos tiempo, hermano Gilberto? Ya se acabó el tiempo. Entonces voy a terminar cantando esta alabanza. ¿Dónde está el? No sé si usted lo haya escuchado. 18 años aquí en la finca cantábamos este cántico con mi hermano Segundo. No sé si Daniel lo recuerda también. o lo habrá escuchado antes. A ver, creo que estamos ahí. Nunca dudemos de lo que hemos recibido al principio, hermanos. Y nunca echemos a la espalda lo que hemos recibido. Yo guardo mucho lo que el Señor me habló desde el principio. Me ha ayudado bastante en mi carrera cristiana. Me ha guardado de los falsos. Me ha enseñado a discernir. No soy más fuerte que ustedes. Soy de carne y hueso como ustedes.
Como dijera la escritura acerca de Elías, soy un hombre sujeto a pasiones igual que las de ustedes. Pero la diferencia era que Elías oraba y estaba en la presencia de Dios. Amén, hermano. Es la misma escritura la que voy a cantar. El cual en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la honra y la gloria de Dios Padre. Señor, para la honra y la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Por eso no olvidemos lo que Dios nos habló del principio, hermanos. Si lo guardamos, nos va a servir para llegar al final. Amén, hermanos. Recuerde siempre esta experiencia del varón de Dios. Él no guardó la palabra del principio. Él pensaba que, como muchos piensan, el Señor tarda. Hay que hacer algo de pronto en la iglesia para entretener a la gente. Hay que buscar otras formas de cómo ayudar al pueblo de Dios. No, hermanos, hay un solo camino que usted puede hacer, es ríndase al Espíritu de Dios. Si no funciona algo en la iglesia, bien que usted busque al Señor en oración, ríndase a Dios, ríndase a su palabra, ya lo que ha oído al principio, hermanos.
esto es real. Este llamamiento del cual hemos sido llamados a la unidad es algo real. Mire, es más, usted por la unidad, usted no tiene ni que ayunar, ni vigilar, ni hacer tanta cosa. Porque en Cristo está hecho todas las cosas. Solamente lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice Pablo en Efesios. Dice, solícitos en guardar. ¿Qué vamos a hacer? Guardar. Cualquier cosa que surja, hermanos, va a surgir problemas. Llámese entre hermanos aún carnales. Cualquier problemita va a surgir por romper esa comunión. Guarda esa unidad, no dejes que el diablo entre ahí. Como hermanos en Cristo, cualquier cosa va a surgir. Guarda esa unidad. Amén, hermanos. Solícitos en guardar en el vínculo de la paz. En paz. Amén, hermano. Hay este pensamiento que hubo Cristo Jesús. Él era en forma de Dios. Tenía la divinidad, la naturaleza de Dios. Y tenía la naturaleza de un hombre, pero él no usó eso a su favor, no. Él se despojó. Tú tienes un llamamiento en Dios. Tienes una verdad, un entendimiento. Y pues dices, no, yo no puedo bajar ni rebajarme, no, hermanos. Pablo decía, me hago con el más pequeño, pequeño, con el ignorante, ignorante, con el otro, etc. Pero a fin de ganar algunos para Cristo. Amén, hermanos. Tenemos que ser así. Hermanos, gracias por escucharnos, atención. Gracias por estar aquí. Pueblo de Dios, Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén, amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor para traer las ofrendas. Quiero ser ligado a Cristo, ligado a Cristo, y libre de la muerte por siempre. Ya muerto a Dios y vivo a Cristo, y el temor de la muerte ya no me daña. Quiero ser ligado a Cristo, y libre de la muerte por siempre ya. Quiero ser ya muerto a Dios, vivo a Cristo, y el temor de la muerte ya no me daña. Aspecto esclavo
corazón. Quien vive en mi poder para esa vida que hay en mí. Puedo subir cualquier montaña puedo atar cualquier puerta que me ate a este Dios. Con su poder para esa vida que hay en mí. Con su poder para esa vida que hay en mí. Puedo subir cualquier montaña, puedo atar cualquier puerta que me ate a este Dios. Con su poder para esa vida que hay en mí. Gloria al Señor. Tomen sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha bendecido grandemente.